En esta clase trataremos otro de los alimentos ricos en proteínas, la carne. Describiremos su composición química y la composición del músculo, tejido muscular, conectivo y adiposo. Además, veremos cómo cambia la estructura de la carne durante su cocción y describiremos el efecto Maillard. La carne es un músculo comestible y apto para la especie humana. Hay dos tipos de músculo. El liso, al que se lo denomina víscera, por ejemplo, hígado, seso, riñón, molleja. Y el estirado, se contrae por su propia estructura, que incluye a todo lo que no es víscera. Puede ser de distintos animales, vaca, ave, cerdo, pez, etc. Mira en pantalla el gráfico con la composición química de la carne. Haz clic sobre cada nombre para conocer más de cada componente. El músculo tiene tres tipos de tejido: muscular, conectivo y adiposo. Describiremos cada uno de ellos en las pantallas siguientes. El tejido muscular está formado por fibrillas alargadas y dispuestas en forma longitudinal y paralela. En esta estructura se encuentran dispuestas las proteínas que se pueden dividir en dos grupos. A. Proteínas de contracción, como la actina, miosina, tropomiosina y troponina. Y B. Enzimas y pigmentos. La mioglobina, que es un pigmento que le da el color a las carnes. El tejido conectivo se encuentra envolviendo las fibras musculares, forma tendones y recubre las cápsulas articulares. Está formado por dos proteínas. A. Colágeno. Color blanco aperlado. Las fibras de colágeno se desintegran en agua caliente a 63 grados centígrados, que al disminuir la temperatura forma un gel. Está en tendones, huesos y dientes. B. Elastina. Color amarillento y dura como el caucho. Está en paredes de arterias y vértebras. El tejido adiposo se deposita dentro del músculo, intramuscular, y alrededor de este y de los órganos, periférico, por ejemplo, en el riñón. El contenido de grasa de la carne depende de la edad del animal, la alimentación y la cantidad de ejercicio. En la cocción, la grasa que se funde por el aumento de la temperatura lubrica las carnes, mejora el color y el sabor. La cocción de alimentos crudos modifica su estructura para hacerlos digeribles en el organismo. El cocimiento de las carnes tiene una serie de razones. Se destruyen los microorganismos que contaminan. Cambia de color. Afecta su suavidad. Desarrolla un sabor y aroma característico. Durante la cocción de la carne, a medida que va aumentando la temperatura de la pieza, suceden ciertas modificaciones. Mira en pantalla los cambios en la carne a medida que aumenta la temperatura. Se llama reacción de Maillard
al conjunto de reacciones químicas producidas entre las proteínas y azúcares presentes en los alimentos cuando estos se calientan. Se define también como una especie de caramelización de los alimentos y como la reacción que proporciona el color tostado de la carne durante el proceso de cocción. Hemos llegado así al final de esta clase en la que vimos composición química de la carne, composición del músculo, tejido muscular, conectivo y adiposo. Además, analizamos cómo cambia la estructura de la carne durante su cocción y describimos el efecto Maillard. Recuerda ampliar los conceptos de esta clase con la información del manual. Hasta la próxima clase.